como siempre, comenzamos con otro de los grandes líderes, otro de los grandes protagonistas del sector turístico que hoy nos acompañan en los estudios centrales de Movistar Plus, de Negocios, Televisión, y que nos va a hablar del mundo de los cruceros. Es el director nacional de CLIA, es Alfredo Serrano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, un conflicto que va a afectar directamente, que está afectando directamente al mundo de los cruceros. Lo avisábamos aquí hace 3 semanas, pero desgraciadamente ya es una realidad. Efectivamente, las compañías, pues como no podía ser de otra manera, han adaptado sus rutas, aquellas que estaban empezando ya o estaban operando en esa zona, en el Mar Báltico, pero bueno, afortunadamente, y por supuesto lo primero es pensar en las personas que están sufriendo el conflicto y la confianza en que para cuando empiece la temporada más fuerte en verano, pues las cosas ya se hayan reconducido. Vamos a terminar rápido con este conflicto. Si a este loco de la vida que se llama Putin no se le ocurre ninguna barrabasada más, esperemos que podamos terminar de una vez con tanto sufrimiento, con tanta lástima, con tanta muerte y sobre todo con tanta mentira como está lanzando a Europa y al mundo. Dejadme que en este momento también presente a los 2 tertulianos que voy a tener durante esta primera hora. Felipe Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, te veo como muy recto, ¿no? No, bien. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez más para hablar de lo que tenemos que hablar. En primer lugar, un recuerdo a Ucrania, para mí es fundamental. Sí, señor. Yo creo que es necesario que todos nos acordemos en primer lugar de Ucrania. Sí, señor. Y efectivamente unirme a lo que acabas de decir de una persona que pensábamos que era imposible que se repitiese una situación como la que generó en su momento Hitler, Mussolini o quizá Stalin, y que está haciendo lo mismo que hizo Stalin en su época, y dispuesto a hablar de una cosa de un sector que me encanta, que es el sector de los cruceros, que es uno de los sectores que más ha evolucionado en España y en el mundo, pero sobre todo en España ha evolucionado mucho, dejando en el camino pues alguna compañía y algunos barcos, pero bueno, yo creo que el futuro es bastante potencial porque cada vez hay más puertos, receptores y emisores de cruceros. Tenemos que hablar luego del mundo de los cruceros, muy interesante, con algunos aspectos. Vamos a hablar, por supuesto, como nos gusta hacer a nosotros en Miradas Viajeras, hacerlo en positivo y con un tono absolutamente constructivo. Tenemos que conocer, tenemos que saber más y nos tienen que desvelar algunos secretos, por ejemplo, esas líneas estratégicas en las que están trabajando en estos momentos. Me viene a la cabeza, por supuesto, la gran apuesta que están haciendo por la sostenibilidad, también la gran apuesta que están haciendo por la seguridad, que como decía antes ya es una cuestión de hace muchísimos años, pero que ahora se ha reforzado más, y por un concepto nuevo que me ha encantado y que luego queremos explicaros, esa custodia de destinos que me apetece luego contaros. Así que, Felipe, te veo durante los próximos minutos, ¿verdad? Por cierto, luego nos vamos a ir a un sitio maravilloso, ¿verdad? Luego iremos a un lugar estupendo que no vamos a decir cuál. Nos vamos de escapada. A un lugar de viñedos. Vamos a desvelarlo. Sajazarra, qué bonito, cómo me apetece. Dejadme que también presente a Jesús Menéndez, nuestro nuevo tertuliano del programa. Bueno, ya nuevo, no, ya son 3 programas, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí viendo la evolución de los incidentes que hay a nivel internacional y cómo están afectando al turismo, que realmente, bueno, pues hay una preocupación generalizada. Yo como referencia, en la última semana han caído un 30% las ventas en reservas hoteleras y no sé si en el mundo de los cruceros pues prácticamente hay algo similar, ¿no? Oye, luego quiero que me cuentes noticias del sector, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces lo que se llama a los instaturís? No. Tú que eres tan tecnológico en el que nos estás haciendo avatares a todos para ese metaverso, es que estoy encantado. Y además es que necesito verme ya como un avatar con las orejas así y tal, que quiero pasar por los estudios y esas cosas. ¿No sabes lo que es? No. Luego te lo desvelo, velo buscando. Luego hablamos de ello. Noticias del sector, lo haremos con nuestros tertulianos, pero dejadme que entre en materia y que lo haga con Alfredo Serrano, como digo, el director nacional de CLIA para España. Alfredo, una situación realmente complicada, pero vamos a lo constructivo. Yo, la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿por qué el sector de los cruceros ha sido un sector tan denostado y sobre todo al que se ha apoyado tan poco en un momento de pandemia en el que, sin embargo, yo, desde mi punto de vista, creo que era uno de los sectores, junto con el aéreo, que siempre ha apostado por la seguridad, que siempre ha tenido los sistemas más importantes de seguridad y que siempre ha hecho una inversión cada día por renovarse y por ser mejor en este ámbito? Bueno, yo creo que hay algunas características
intrínsecas del crucero que hace que posiblemente debía ser de los más impactados. El hecho de que nosotros, cualquier crucero, visite varios destinos, varios países, no ha habido una respuesta de alguna manera consensuada entre los diferentes países, incluso de la propia Unión Europea. Podría decir que incluso dentro de nuestro país, las diferentes comunidades autónomas, estábamos más expuestos. Más allá, pues bueno, tristemente tuvimos la mala fortuna de que algunos de los primeros casos que se produjeron pues, ocurrieron a bordo de un barco. En aquel momento no había información. Recordemos los casos que se produjeron en Japón, tuvieron una gran repercusión mediática y yo creo que bueno, pues yo creo que se han tomado muchas decisiones por parte de los diferentes gobiernos. Creo que el nuestro seguramente no ha sido de los más afortunados en la gestión que tiene que ver con los cruceros y bueno, pues de aquella manera pues sí ha generado que bueno, pues quizá las cosas no se gestionasen como se debieron gestionar. Afortunadamente también nosotros somos un sector que estamos, no al contrario que otros, por nuestro carácter más internacional, pues no estamos tan acostumbrados a solicitar ayudas a los diferentes gobiernos. Somos un sector totalmente privado, totalmente acostumbrado a autofinanciarnos y nuestra reacción cuando ocurre algo pues no es necesariamente acudir bueno, pues a las administraciones, sino hacer otro tipo de medidas. Alfredo, ¿qué ha cambiado entonces desde ese momento, desde la pandemia, desde ese año 2020 fatídico, ahora, al mes de marzo del año 2022, donde se empieza a recuperar, donde además hay unos datos muy positivos respecto a la reserva de cruceros otra vez, de la confianza en el sector crucero, de la operatividad de los cruceros, de la apertura de los nuevos trayectos y sobre todo luego hablaremos también de la reconversión de los buques que se está haciendo, que es otra de las preguntas que luego quiero hacerte. Pues han cambiado muchas cosas. Primero, por supuesto, todos nos hemos hecho un poco más maduros en el sentido de estar preparados para cosas en las cuales no pensamos que nunca iban a ocurrir. Hemos tenido varios casos de esos. Por otra parte, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los protocolos sanitarios, que ya sin duda eran los más exigentes antes del COVID en lo referente en comparación con otros medios de transporte o otras instalaciones turísticas, se han visto tremendamente reforzados y yo creo que también hemos ganado en confianza sobre nosotros mismos. Hemos sobrevivido como el sector a una situación durísima y lo cual nos da confianza para el futuro y también de cara a nuestros clientes. Alfredo, una de las cosas que hemos estado hablando durante estos programas siempre ha sido la apuesta que se está haciendo en esa recuperación del sector turístico por la sostenibilidad. La sostenibilidad bien entendida y no como una palabreja que todo el mundo tiene en la boca y que mucha gente no sabe ni lo que es. En el mundo de los cruceros se está apostando precisamente por la sostenibilidad. Sé que tenéis una línea estratégica de actuación muy importante, que además es común a todas las líneas. ¿Y en qué se concreta precisamente su aplicación al mundo de los cruceros? Son muchísimas líneas de actuación, realmente no es solamente una. Esto no es algo nuevo, el sector de los cruceros ya desde hace mucho tiempo, pero me atrevería especialmente en los últimos 10 años, inició un proceso de aumentar su sostenibilidad, de reducir su impacto medioambiental, con medidas para la reducción y sobre todo enormes inversiones para reducir el impacto en las emisiones aéreas, que era probablemente el único área que todavía en aquel momento quedaba por resolver. Había cuenta de que ya todo lo que tenía que ver con los tratamientos de aguas o lo que tenía que ver con el tratamiento, la gestión de los residuos sólidos, los plásticos de uso único, todas esas eran cosas que ya estaban muy avanzadas. Quedaba el reto de las emisiones aéreas, los barcos han hecho y las compañías enormes inversiones y ahora nos queda el último, que es la descarbonización, en lo que estamos trabajando en este momento. Estoy leyendo unos datos importantes. 26 barcos se prevé que estén propulsados por gas natural licuado. Correcto. Y 174 barcos de cruceros que se puedan conectar directamente a la red eléctrica. Efectivamente. Y me gustaría incidir, si me permites, en el tema del asunto del gas natural licuado, el que tristemente ahora se habla mucho por las razones que todos conocemos. El sector, no debemos olvidar que los cruceros está integrado dentro del sector del transporte marítimo. Al final son barcos y sus sistemas de propulsión son los mismos, sea un carguero o sea un barco. El sector de los cruceros ha sido y era reconocido ayer, la semana pasada por la propia Comisión Europea como el pionero en la implantación del combustible más ecológico y más verde que hay en este momento, que es el gas natural licuado. Hablamos de esos 20 y tantos barcos, pero hace pocos años no había ninguno, pero no ninguno de cruceros, ni un barco de las dimensiones de un crucero
que estaba propulsado por ese tipo de tecnología, y lo cual ha permitido que se estableciese una red logística y que permita abastecer no solamente los cruceros, sino cualquier otro tipo de barco. Hablábamos antes de esas tres cuestiones que me parecían fundamentales. Seguridad, que está lejos de cualquier crítica. Obviamente la sostenibilidad, que nos la estás explicando. Pero me gusta ese nuevo término que habéis acuñado de la custodia destinos. ¿En qué consiste y qué es? Bueno, nosotros no podemos ser más que corresponsables en todo lo que tiene que ver con los destinos. Cada destino es diferente. Hay destinos en los cuales la preocupación puede tener que ver más con la protección medioambiental de entornos naturales. Otros que, bueno, pues destinos más maduros, que puede tener que ver lo que necesitan más con posibles procesos de congestión turística que se pueden dar en los propios destinos. Y no es más tan sencillo como colaborar con las autoridades locales con el objeto de que, aunque nosotros habitualmente podemos ser una parte pequeña de que pueda contribuir a ese posible deterioro, pero desde luego no escudarnos en ese pequeño porcentaje que representamos para no hacer la parte que nos toca y esperar que lo mismo que en otras actividades, otros sigan este liderazgo y estas acciones que acometemos. Otra de las cuestiones que siempre ha estado encima de la mesa es el tratamiento precisamente de las aguas residuales. Correcto. Sí, bueno, las aguas residuales, el 70% de los barcos que ahora mismo están en funcionamiento incorporan lo que llamamos sistemas avanzados de tratamientos de aguas residuales. Esos son, por decirlo de una manera muy sencilla, esos son sistemas digestores que, como puede haber en tierra, que lo que hacen es que lo que se descarga al mar tenga como estándar, como mínimo, lo que ocurriría en un país como España, en un país avanzado, de tal manera que no importa que nuestros barcos estén visitando mares que tengan una normativa menos exigente, nuestros barcos, como mínimo, van a tratar las aguas a esos niveles. Yo los visito y realmente es increíble cómo en un proceso de un par de días los residuos nuestros, los que generamos nosotros habitualmente, puedan ser tratados a esos estándares. Dejadme que en este momento os recuerde que estamos hablando con el director nacional de CLIA en España, con Alfredo Serrano, que nos está desvelando algunas de las cuestiones más importantes del sector de los cruceros a nivel mundial e incidiendo directamente también en España, esas corrientes que se están poniendo en marcha y sobre todo esos retos de futuro a los que se enfrentan los barcos y los cruceros en nuestro país, por una parte, y evidentemente en el mundo entero. Y antes de darle el paso a nuestros tertulianos, a mí me gustaría preguntarte dos cosas muy rápidas. Una, en el mes de junio, mes de mayo, los cruceros estarán a pleno rendimiento, podremos viajar en crucero, podremos volver a hacer cruceros como lo teníamos o entendíamos antes, cómo está la venta de los cruceros en estos momentos. Y segundo tema que a mí me parece también muy importante y que va a colación un poco con lo que nos estás contando, es esa relación de las compañías de cruceros con los puertos, esa compañía del barco y la tierra, ¿no? Que sé que se está intentando potenciar mucho a nivel eléctrico y que yo creo que va a incidir directamente también en un segmento que a mí particularmente me importa mucho, que es el tema de las minusvalías, ¿no? Los cruceros para todos, los cruceros inclusivos. Bueno, con respecto a cómo se está desarrollando la venta, por supuesto corresponde a cada una de las compañías el responder a tu pregunta. Desde luego lo que a mí me trasladaban eran mensajes muy positivos y nuestra expectativa a nivel mundial es que el 100% de los barcos estén operativos para el mes de agosto. Ya me parece recordar que a finales de año estábamos en un entorno del 80% y bueno, gradualmente pues se van a ir reactivando aquellos barcos que todavía estaban esperando pues a que algunos destinos, principalmente en Asia, pues se abran, porque como todos sabemos el turismo en Asia pues está yendo por detrás de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Con respecto a la relación puerto-tierra, has incidido en una parte muy importante, que es la conexión eléctrica a tierra, la posibilidad de que los barcos, cuando estén atracados, puedan apagar sus motores, que son necesarios en este momento para poder hacer servicios de iluminación, aire acondicionado, cocina, etcétera. En ese sentido, el 40% de los barcos que están operando en este momento ya incorporan esa posibilidad, esa modificación técnica para poder realizarlo. Hay un 20% que lo van a hacer los próximos 3 años. Estaremos cerca del 60-70% de nuestra flota preparada, pero ahora lo que nos queda es precisamente que los destinos, la parte de tierra se produzca. Estamos todavía en mantillas en ese aspecto. Pensemos que en el continente más avanzado, que es Europa, en este momento en todo el mundo solamente
solamente 16 puertos que tienen esa posibilidad. En Europa se prevé que para el año 2025 solamente el 7% de los atraques lo tenga. Comparemos ese 7% en los puertos con ese 60% que tendremos nosotros en el mismo 60% en la parte del barco. Con lo cual estamos muy comprometidos con esa iniciativa. Y luego, por supuesto, yo creo que otro de los cambios que se ha producido en los últimos años es que esa búsqueda por parte del destino y por parte de la propia compañía de esa conexión entre el barco y el destino. Anteriormente la relación estaba más direccionada hacia el puerto, tratando temas técnicos, operativos, y ahora ya, pues sí, evidentemente buscamos más, buscamos que la experiencia tanto del residente como del crucerista pues sea una simbiótica y de mutua satisfacción. Felipe Alonso, Jesús Menéndez, preguntáis. Bueno, yo tengo dos cuestiones así a priori, una a nivel general y otra a nivel nacional, por así decirlo. A nivel general, ¿barcos más grandes o barcos más pequeños? Porque las navieras están sacando barcos de 350 metros de eslora y hoy en día, tal y como están los puertos, los océanos y demás, parece que es mucho mejor, por aquello de no saturar los puertos normales y ir a puertos más pequeños, sacar unos barcos de menor eslora. La respuesta es que los dos. Realmente hacia donde parece indicar la cartera de construcción que hay en los astilleros es precisamente en las dos direcciones. Pensemos que hay un mercado para todo. Hay lo mismo que ocurre en un sector como el hotelero. Hay hoteles boutique y hay grandes resorts. Ambos segmentos tienen derecho a existir, por supuesto, pero además ese deseo y responden a una demanda diferente. Los procesos están digamos que la cartera de pedidos está en las dos direcciones y yo no comparto que el hecho de que un barco grande visite un puerto, primero congestione el destino, porque siempre somos un porcentaje muy pequeño del total de los turistas que se puede recibir un destino, y en segundo lugar, bueno, pues sí, las capacidades pueden ser más grandes, pero también me atrevería a aventurar que, bueno, pues precisamente no sé, es mejor tener un barco más grande que muchos barcos, o puede ser mejor en un momento dado, que más barcos más pequeños que al final van a congestionar más. Y a nivel nacional, Barcelona sigue siendo quizá el primer puerto del Mediterráneo puerto de Europa. De Europa. El primer puerto de cruceros. Y Andalucía está haciendo una labor muy importante. Han hecho incluso una comisión para traer muchos más cruceros a la zona de Andalucía. Hay otras iniciativas en el resto del Levante español o en el resto, o incluso en el norte, en Bilbao o en Vigo. Yo creo que una de las cosas que a mí me satisface en nuestro país, yo creo que con respecto a los cruceros, es que es una actividad muy transversal. No está concentrada como en otros destinos en un puerto. Es verdad que tenemos la suerte de tener Barcelona, pero no. Ahora mismo se pueden encontrar cruceros, hay 20 y tantas autoridades portuarias y unos 30 y tantos puertos en concreto. Has mencionado Andalucía, por supuesto, yo creo que es significativo, especialmente en el caso de Málaga y Cádiz, que son los puertos más importantes de cruceros en Andalucía, pero no nos olvidemos de Canarias. Canarias como destino de cruceros es el segundo, y si ambas autoridades portuarias, Las Palmas y Santa Cruz, fuesen una y no dos, estarían en la segunda posición después de Barcelona, Baleares, por supuesto todo el Levante y por supuesto el norte, Galicia, Cantabria. En fin, no quiero nombrar solamente uno, pero realmente tengo la suerte y tenemos la fortuna de tener muchos buenos puertos cerca de destinos muy atractivos. Jesús. Pues yo tengo varias preguntas. A medida que ha estado cambiando un poco la evolución de la pandemia, las rutas han ido cambiando prácticamente en toda Europa, ¿no? En España ha habido una serie de movimientos estratégicos. En el caso, por ejemplo, de Grimaldi, que ha entrado y ha comprado Transmediterránea, una serie de las líneas de Transmediterránea y se ha convertido en Transmed, pero ahora hay nuevos escenarios donde Grandina Vivilocci entra y va a hacer trayectos desde Barcelona a las Islas Baleares. Cada vez hay más frecuencias, cada vez hay más demanda. ¿Cómo os afecta a nivel global dentro de lo que es el mercado esos movimientos estratégicos en Europa? Voy a responder a la pregunta, aunque los ejemplos que has puesto son de ferries y no de cruceros. Son de ferries, efectivamente. Porque no es el sector que yo más domino, pero creo que la pregunta también se puede aplicar perfectamente a los cruceros. Por supuesto, o sea, lo primero que ha ocurrido durante el periodo de la pandemia y la recuperación es que ha sido asimétrica. No se ha producido en todos los sitios al mismo tiempo, con lo cual las compañías no han operado donde han querido, sino en algunos casos donde han podido, y han ajustado sus rutas a lo que se podía operar en ese momento. España fue de los últimos
países en levantar una prohibición que, por otra parte, en países como Alemania o como Dinamarca o como Italia nunca hubo esa prohibición, pero es igual, fuimos los últimos, o uno de los últimos. Pues yo creo que con mucha agilidad, yo creo que lo decía al principio, el sector ha salido en algunos casos fortalecidos porque nos hemos sorprendido nosotros mismos de nuestra capacidad de adaptarnos a circunstancias cambiantes. Ha habido y puede haber más concentración. Pero bueno, eso ha sido el sector ha cambiado mucho. Se producía fusión o compra de alguna compañía, pero aparecían nuevos actores y esta regeneración se ha producido históricamente en el pasado también. Sin duda nos enfrentamos a un momento de reconversión del sector turístico donde estoy absolutamente convencido que la unión hace la fuerza y por lo tanto todas estas cuestiones que tienen que ver con la fusión, con la unión de diferentes compañías se van a seguir dando a lo largo del tiempo, como está pasando en las líneas aéreas, como está pasando en las cadenas hoteleras, es decir, como está pasando en casi todos los sectores y subsectores del sector turístico, porque es la única forma de poder pervivir y sobreponerse a esta pandemia. Felipe, nos vamos quedando sin tiempo. ¿Alguna cosa rápida? Sí, me gustaría que nos dieses una clave de cómo ha evolucionado el crucerista español, cómo hemos alcanzado en un momento determinado, superamos los 500.000 cruceristas españoles y ahora con la pandemia ha bajado mucho. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves esa evolución del crucerista español, que es el que realmente podemos hablar por ser representante en España? Sí, bueno, yo creo que en el sector de los cruceros yo tuve la suerte de ser con cierta modestia uno de los protagonistas. El sector yo creo que despegó a partir del año 2002, 2003, 2004 con la llegada de Pullmantur y Eurocruceros, compañías que ofrecían un producto que es denominado español, muy adecuado y pensado para el cliente español. Yo creo que hubo una gran fidelidad y lealtad por parte del cliente a ese tipo de producto, pero bueno, pues tristemente ambas compañías primero fueron absorbidas y luego posteriormente pues han desaparecido. Pero desde luego lo que sí me queda claro es que esas personas que han hecho cruceros les ha gustado el producto. Y les ha gustado el producto, han cogido confianza en el mismo y se han ido, bueno, pues han dado el salto a otro tipo de compañías que de una manera muy rápida han ofrecido una flota y una experiencia, pues con barcos enormes, muy modernos, con todo tipo de... Y bueno, pues es un cliente perfectamente homologable al resto de los cruceristas que hay en Europa. Pullmantur tristemente ha desaparecido con la pandemia, pero yo creo que esos 550.000 cruceristas que tuvimos en 2019 pues volverán muy pronto a navegar con nosotros. Alfredo Serrano, director nacional de CLIA, una última pregunta muy rápida. ¿Recuperamos el sector del crucero inmediatamente este año? Yo creo que nos espera un verano bastante bueno y yo confío en que para final de año sí estemos en cifras bastante parecidas a las que nos encontrábamos en esos meses finales de año. Sí. Otra segunda cuestión. Yo, que soy un profundo defensor del sector de los cruceros, sigo pensando que en España no hemos tocado ni muchísimo menos respecto a este ámbito de actuación y hasta esta forma de disfrutar del mundo del turismo. ¿Es así? ¿Nos queda todavía camino por delante? Yo creo que sí. Yo creo que también va a depender de cómo el español vaya evolucionando. Yo creo que también el poder tener una mayor desestacionalización sí, nos va a ayudar a todos, porque evidentemente esos 550.000 se concentran mucho en los meses de verano. Hay mucho trabajo por hacer para conseguir cruceristas en el resto de la temporada y una gran oportunidad. ¿Y tenemos que viajar con la absoluta certeza de que los cruceros son seguros? Desde luego. Sin miedo ninguno. Absolutamente. Cualquiera que haya estado a bordo de un barco sabe lo en serio que se toman las compañías de cruceros los aspectos sanitarios, y si eso era antes de la pandemia, prepárense para la tranquilidad con la que se van a encontrar a bordo de un barco. Seguridad, salud, sostenibilidad y desde luego evolución y compromiso con el medio ambiente. El sector de los cruceros sigue en alza, recuperamos este subsector del sector turístico que realmente merece la pena como no solamente una unidad de negocio, sino también como una forma de disfrutar del mundo de los viajes, del mundo de las ilusiones y de los sueños en este año 2022, donde estamos recuperando el sector del turismo entre todos. Alfredo Serrano, director nacional de CLIA, muchísimas gracias. Un placer.